¿Qué tal amigos de Noticias 22? Bienvenidos a este programa especial que hemos dedicado a la memoria y obra de uno de los personajes más representativos de la cinematografía de nuestro país, Gabriel Figueroa. Tal vez uno de los más reconocidos en el mundo de los cinematógrafos de México. Él trabajó con muchos directores, hizo muchísimas películas, también estuvo con presencias tan importantes como John Huston. Él filmó El Fugitivo de ese director, y aquí en México hizo obras que son piedra angular para entender la obra cinematográfica mexicana. Por ejemplo, en 1946 él fotografió la película Enamorada de Emilio Lindio Fernández, en donde vemos imágenes tan poderosas como ese big close-up en los ojos del personaje de María Félix. O también estas sombras expresionistas de los revolucionarios que están frente a la casa en donde está el personaje de María Félix en esa noche poco antes del final. También tenemos otra película fundamental para México y para la historia de la humanidad. De hecho, forma parte del patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se trata de la cinta Los Olvidados de Luis Buñuel de 1950, en donde retrata muchas cosas que ocurren en Nonualco, Tlatelolco, este símbolo de la modernidad y también de la disparidad social. Imágenes fuertes como los ensueños entre sueño y muerte del Jaibo cuando ve ese perro tomado al azar y que se superpone, o los sueños de Pedro cuando está su madre, la carne, las gallinas en la habitación, entre otras imágenes también muy representativas del cine mexicano. Una cinta más, bueno, pues se trata de Macario de 1960 de Roberto Gabaldón. ¿Cómo olvidar esa secuencia en las grutas de Cacahuamilpa, iluminadas con velas, donde la muerte le dice: mira Macario, esta es la humanidad? Tan solo 3 películas para hablar de este personaje que empezó sus pininos en la imagen en un estudio fotográfico en una azotea. Los dejamos con este programa especial en torno a Gabriel Figueroa y los invitamos a que lo disfruten. Nivada presenta. Yo nací en la Ciudad de México en 1907. Soy huérfano de madre porque murió cuando yo nací. Y después nos quedamos huérfanos porque mi papá murió cuando yo tenía 7 años. Un niño se divierte tomando fotografías en el centro de la Ciudad de México. Sin saberlo, esa afición se convertirá en su primer trabajo cuando de adolescente sea el asistente de un estudio fotográfico. Ahí, la fortuna tocó a su puerta. Es invitado por Alex Phillips para hacer la foto fija de la película Revolución, de Miguel Contreras Torres, en 1932. El joven Gabriel Figueroa Mateos nunca imaginó que después haría 210 películas en sus poco más de 50 años de carrera, convirtiéndose en un referente en el mundo. Yo estuve en San Carlos, como estuve en el conservatorio también, estudiando música. Y al mismo tiempo estudiaba yo fotografía. Tenía yo 13 años. Y de ahí me arranqué después a la fotografía únicamente. Después vino el cine y ya me metí al cine. Yo creo que él siempre tuvo muy presente a los pintores. Ha estado muy influenciado estuvo muy influenciado por todo el arte pictórico, el grabado, todo lo que, sobre mucho mexicano, pero mucho también de grandes pintores europeos. Un hombre culto, un hombre serio. Él decía que el cinfotógrafo es el dueño de la luz y el dueño de la luz hace lo que quiere. Su primer acercamiento a la fotografía fue a través de los estudios fotográficos. Ahí aprendió a iluminar, a hacer este juego de claroscuros, aprendió muchas cosas que utilizaría posteriormente en el cine. Y después su primera incursión en el cine fue como Stillman.
el primer nombre que registra el nombre de Figueroa como fotógrafo, como cofotógrafo, es con Eduard Tissé, en Que Viva México, la película mutilada, en fin, perdida, en fin, esa maravilla que estaba haciendo Eisenstein en México. O sea, ahí es donde realmente él se foguea. Cuando llega Eisenstein a México a filmar precisamente esta película extraordinaria y fallida al mismo tiempo, fallida porque fue una película que tuvo muchísimas complicaciones, y bueno, Figueroa estuvo prácticamente como asistente de Eduard Tissé, y es evidente que pues aprendió mucho de él. Figueroa era alguien que se rodeó sobre todo de muy joven de grandes maestros, ¿no? Como Greg Toland, como Eduard Tissé. Entonces sí influenció de alguna forma. Queda claro que buena parte del trabajo que va a hacer Figueroa después va a tener mucho que ver, sobre todo con esta película de Que Viva México, ¿no? Particularmente los juegos de luces y los primeros planos o close-up. Por ejemplo, pienso en lo que pasa con Que Viva México, que viene Eisenstein a México a partir del libro de Anita Brenner, en el cual habían participado Tina Modotti y habían fotografiado los murales, ¿no? Entonces, de los murales llega al cine, y luego Que Viva México es vista por el indio y dice, este es el tipo de cine que quiero hacer, ¿no? Entonces está totalmente cruzado, ¿no? Yo creo que esta idea de influencia a veces está vista como muy lineal, y yo creo que va y viene, es como que se muerde la cola solito. Cuando llegó Dolores del Río a México, me dijo, ¿por qué no hace usted una fotografía mexicana? Y dije, estoy tratando, me falta un poquito. Tomé ideas de Posada, de Leopoldo Méndez, Jorge Clemente Orozco y varios así, Siqueiros y todos ellos. Esta manera de mostrar los rostros indígenas, de mostrar a los mexicanos, los obreros, los indígenas de ese momento, Figueroa captó o se influenció mucho, no solamente de Eisenstein, sino también muchos otros pintores de la época, ¿no? Manuel Rodríguez Lozano, el propio Tamayo, incluso otros fotógrafos de foto fija, como sería Tina Modotti o Manuel Álvarez Bravo, por ejemplo, ¿no? Y este momento en el que participa Figueroa es un momento de gran ebullición de todas las artes. ¿Pero por qué se da esa ebullición? Porque quieren crear algo que no existía. Un arte nacionalista. En el contexto en el que está Figueroa trabajando, es quizá uno de los contextos más importantes del arte del siglo XX. No hablemos del arte mexicano, sino hablemos del arte moderno, que es lo que es fundamental. Estas expresiones fotográficas, cinematográficas y la pintura, existen muchas conexiones de diverso tipo. Las problemáticas se comparten. Para los pintores está en juego, tienen enfrente el desafío de definir lo distintivo de lo mexicano en la fisonomía, en los seres humanos y en el paisaje, que son así los dos grandes temas que permitirían vertebrar finalmente, a mediados del siglo XX, algo que se considera que no se logró en la primera mitad del siglo, que es lograr una conciencia de mestizaje y cumplirlo en el terreno de los hechos. En esos años 30, por ejemplo, este escritor Juan de la Cabada, que bueno, de ideas socialistas, que sufrió cárcel, persecución, él crearon un grupo en donde estaba, por ejemplo, Pablo O'Higgins, estaba Leopoldo Méndez, estaba el mismo Juan de la Cabada, que era una liga revolucionaria de artistas. Entonces todos ellos estaban con esta idea de la alfabetización, de rescatar los valores mexicanos, y Figueroa pues definitivamente se influenció por todas estas corrientes nacionalistas de la época, ¿no?
con lo cual se conectaba también con tendencias filosóficas que en ese momento se daban con mucha fuerza en México. El grupo Hiperión, por ejemplo, donde Luis Villoro rescataba la herencia indígena a partir de un concepto de amor que es muy bonito, de un amor que retomaba lo antiguo y de una proletarización marxista del mestizo mexicano. Era una concepción muy interesante. Y estos filósofos toman a Diego Rivera mucho como referencia para estar a favor o en contra del mestizaje a partir del indigenismo y de esta conciencia de lo mexicano a partir de la celebración del paisaje. Y se logró establecer un estilo, una manera de ver que no se estaba haciendo en ninguna otra parte del mundo. Entonces las artes plásticas alimentan construyen el imaginario que tomará también el cine. Gabriel Figueroa, por supuesto, de manera muy, muy acentuada, este paisaje idílico que refleja lo presente de la realidad mexicana y su perspectiva hacia el futuro. Él cree profundamente, como todos los que lo rodean, de que no es que lo que diríamos ahora rescatar México, es exactamente lo contrario, es construirlo. Es construir la idea misma de la nacionalidad a través de la invención artística. O sea, se construye el arte porque se construye la nacionalidad. En 1933, cuando Gabriel Figueroa hace la foto fija de la mujer del puerto, de Arcady Boitler, en la casa de Leopoldo Méndez fue fundada la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que se oponía al fascismo y apoyaba a la República Española. Al llegar Lázaro Cárdenas a la presidencia en 1934, obtuvieron mayores libertades y poco tiempo después la Liga se disolvió. Muchos de sus participantes integraron el taller de la gráfica popular, donde inventaron desde la pluma a México. Todas estas imágenes de la gráfica popular pues concuerdan perfectamente con los encuadres de Figueroa, con varios de las tomas de Figueroa, sobre todo para las películas del indio. Él empieza con el indio en Flor Silvestre, esta película de 1943, después vendría María Candelaria, justamente filmada en este lugar donde estamos, en Xochimilco, y que la idea era rescatar esta idea pues de la nobleza de los indígenas. Se llamaba ¡María Candelaria! Y cuando al gran filósofo mexicano Leopoldo Sea le preguntan sobre la idea de la nacionalidad, y él dice que hay dos tipos de nacionalismo. Hay un nacionalismo ofensivo y hay un nacionalismo defensivo. El nacionalismo que plantea Figueroa y plantean todos estos, digamos, grandes artistas de la generación de los 20s, 30s, es un nacionalismo profundamente defensivo. Están defendiendo la idea de la nacionalidad, de todo el caos que acababan de vivir. Y es curioso que Leopoldo Sea, que él era como lo ponían en esa época, el jefe de los existencialistas mexicanos, tenía pues muy clara toda esta estética mexicana, tanto urbana como campestre, como rural, que tenía que ver con lo identitario, con la pugna por la identidad mexicana. Las mujeres estaban en su casa, no como ahora que andan por ahí engañando a los maridos. En ese preciso momento, en el arte mexicano, había un sentido de colaboración muy estrecho, ¿no? Gran parte de todos los sets cinematográficos, por ejemplo, pues recordemos, estaban hechos por un después pintor, Gunther Gerso. Los mejores concertistas de México, Revueltas, etcétera, estaban haciendo la música. Y esto, lo que sucede es que era el espíritu de la época, porque era un grupo de intelectuales que estaban abocados a desarrollar el país en muchísimos ámbitos. Se conocían por el cine, porque Álvarez Bravo trabajó mucho tiempo en el cine, tomando fotos, incluso dentro de las películas de Gabriel Figueroa, pero foto fija. Y evidentemente, pues, fueron amigos, tuvieron una misma relación. Estaba Gerso también, que Gerso
era el que hacía la parte artística, ¿no? Que me encanta, que era un gran pintor, pero se dedicó primero al cine. Con Manuel Álvarez Bravo también llegó a ser bastante amigo a través del taller de gráfica popular, donde dice que era muy amigo de Leopoldo Méndez y que iba y ahí se encontraba con gente como Álvarez Bravo y todo. Y ahí como en esa época eso que él llama la mística mexicana, ¿no? Como un grupo de gente tratando de construir esa identidad que tal vez se ve de pronto demasiado homogénea y que él por su lado trató de hacer más rica, ¿no? He aquí nuestros orígenes, sangre y lumbre. El cine no es una cuestión de orden aislado. No estamos hablando de una manifestación que se dio aparte de, sino el cine tiene que ver con la pintura, con la arquitectura, con la música, con la danza, con la música clásica. Todo está al interior del cine y todo esto influye el ojo de Figueroa. En algún momento Diego Rivera lo llama el cuarto muralista y también dice que lo que él hacía era un nuevo género, que eran los murales ambulantes. Y bueno, hay un sinfín de anécdotas de su relación, ¿no? Y lo que me parece interesante de eso sobre todo es cómo no solo la plástica influye al cine, sino en mucho el cine le retribuye también a la plástica, ¿no? Yo llegaba a Bellas Artes a ver las exposiciones de Siqueiros. Él estaba en la puerta y me decía, ¿vienes a ver qué te copié? No, yo vengo a ver qué te copio a ti. Así nos llevábamos más o menos con todos los pintores. No solo es temático la influencia que hay de la plástica al cine, también es técnica, ¿no? Hay muchas cosas como los escorzos, algunas tomas muy plano en contraplano, muchas cosas que Figueroa toma de ellos, ¿no? Entonces es interesante o la perspectiva oblicua del Dr. Atl también, muchas cosas técnicas las trasladó al cine. Yo copié la perspectiva curvilínea del Dr. Atl. Aquí está el libro de él, ¿no? Aquí está la perspectiva. Aquí estamos viendo a Manuel Rodríguez Lozano. Si vemos todas las obras de Manuel Rodríguez Lozano, cómo va acomodando a todas sus mujeres en pares, en velos, está aquí. Está esta famosa anécdota cuando estrenan Río Escondido, Flor Silvestre, perdón. Entonces yo estaba sentado junto a José Clemente Orozco. Era el único cuadro que yo copié. Los demás tomaba yo ideas, pero el único cuadro que copié fue el de José Clemente Orozco. En el momento de salir la escena de la pintura del Requiem, él se enderezó un poco. Y entonces le dije, maestro, soy un ladrón honrado. Eso es de usted. Sí, pero usted tiene una perspectiva que yo no logré. Usted necesita invitarme a verlo trabajar para ver cómo logra la perspectiva. En ese momento, los artistas no estaban preocupados en tener una perspectiva individual de éxito, sino había un conjunto de autores que lo que querían era realmente el progreso de su sociedad, que fue una utopía que además, pienso yo, que fue la única utopía que realmente funcionó, porque funcionó, fue algo que pasó, es comprobable, o sea, no fue como todas las demás utopías del siglo XX que simplemente fracasaron. Esta fue una utopía exitosa, de la cual desgraciadamente nos despegamos.
Algo que tiene Figueroa, creo, en particular, es que él era capaz con su lente de, ya sea de acentuar, de exacerbar o incluso de deformar sentimientos de los personajes, ¿no? Virilidad, belleza trágica, tristeza, incluso lascivia o lujuria, ¿no? Como por ejemplo en Los Villanos, el caso de Miguel Inclán, por ejemplo en la película que se llamó originalmente Xochimilco y después fue cambiada a María Candelaria. Una particularidad de su foto es esa, que primero hace como una foto fija y después la pone a correr, ¿no? Hay escenas también muy largas que es muy impresionante ver eso, como una foto fija en movimiento. Y entonces hace la toma y empieza con filtros a quitar lo que le estorba, ¿no? Y es cuando logra que los colores, bueno, el cielo se vea mucho más oscuro y entonces las nubes se vean más blancas. Y habla que o sea, hay una transformación de los colores, entonces las actrices, por ejemplo, se tienen que pintar la boca de café y lo de rojo, y los rojos se ven de otro color. Entonces hay que hacer un montón de ajustes a esta ficción de los colores, ¿no? Con Emilio Fernández yo tenía el privilegio de hacer la composición. Él me decía para dónde iba a tirar y yo ponía la cámara donde me diera la gana. Y así lo hice con Ford también. Si nosotros pensamos en una película, por ejemplo, como Macario, toda esta secuencia iluminada con luces de cirios en las grutas de Cacahuamilpa es una escena fascinante que no se había visto hasta Barry Lyndon. Barry Lyndon de Kubrick, hay una secuencia muy parecida que está iluminada con luces de vela, pero bueno, Barry Lyndon ya es una película hecha 15, 20 años después. La libertad creativa en el cine consiste exactamente en eso, de retomar diferentes motivos sin saber de dónde vienen, pero son motivos que tienen un impacto más allá del tiempo de su producción. Mira las artes. Son de distintas eras, cada una es única, duran más o menos según la materia que alimenta la flama. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Sin duda es una pieza fundamental de la plástica moderna de México Figueroa, pero fundamental. Tiene, bueno, el close-up de los ojos de María Félix, es una imagen, ahora que la podemos ver incluso fija, son unas cosas que realmente son de conmover. Donde se ubica la imagen afección, ¿no? Esto que trabaja Bill Bayola mucho, de estas figuras que están expresando emociones en un primer plano, con el close-up, que es algo extraordinario. Y que un poco, algunas pinturas lo tienen, ¿no? Estos retratos de bustos, que se llaman de bustos o de medio cuerpo, y en un primer plano, y que de pronto denotan una gran emoción, están transmitiendo sensaciones diversas. Pues yo veía la iluminación que necesitaban los rostros para realzar la iluminación en los pómulos, por ejemplo, sombras en los pómulos, sombras un poco abajo de la nariz, y así los iluminaba yo a las mujeres y a los hombres de lado, más bien, la luz de lado por lo general, con luces, contrastes fuertes de luz. Todos estos primeros planos de María Félix en Enamorada pues son insólitos porque no se habían hecho jamás, y estamos hablando de una película de 1946. Claro, por ejemplo, si nos remontamos al cine internacional, el mismo expresionismo alemán en los años 30, o por ejemplo Karl Dreyer en Dinamarca, esta película, por ejemplo, sobre Juana de Arco, era muy influenciados por el primer plano, o sea, el close-up. La idea del close-up o del primer plano es tratar de mostrar pues en extremo los sentimientos o las sensaciones de los personajes, pero el cine mexicano no lo hacía mucho, era muy raro. Y en realidad Figueroa lo descubre y lo aprovecha justamente para las películas del indio, ¿no? Ahí hay que mencionar a Greg Toland como su gran maestro, aunque él también habla de Jack Draper como su maestro. Creo que Toland es un parteaguas, ¿no? Cuando Clasa lo envía becado a Hollywood a aprender un poco de fotografía, porque le dicen
que se haga cargo de la cinematografía de una película, y él dice, no, la verdad no me siento preparado, y lo mandan con él. Y bueno, Greg Toland también es un parteaguas, no solo en la vida de Figueroa, sino en la cinematografía, porque él inventa cosas como el panfocus, y para eso tiene que alterar los lentes, o sea, se clava realmente en asuntos técnicos muy duros para lograr tener este foco así perfecto, que hay escenas en El Ciudadano Kane donde se ve claramente. Entonces, Figueroa, toda esta parte técnica la aprende de él, aunque está poco tiempo viviendo ahí en Hollywood. Todo el tiempo están en contacto durante el resto de la vida de Toland. Va seguido, cuando tiene alguna novedad, le llama y le dice a Figueroa que vaya a verlo porque le quiere enseñar alguna cosa que descubrió. Entonces, tienen una relación ahí muy, muy interesante, ¿no? Él aprendió a hacer sus propios filtros y eso yo creo que fue lo que le valió. O sea, más allá del tipo de filtro que se usaba en ese momento, él logró construir ciertos filtros para rescatar sobre todo la parte de las nubes. En Italia, por ejemplo, que yo gané 3 premios internacionales en Venecia, decían ya las nubes de Figueroa, y eran famosas las nubes mías, porque las lograba yo a base de filtros, ¿no? Infrarrojos sobre todo, que son para hacer día de noche. Los filtros esos son muy pesados, y yo los usaba para día, dejado abierto completamente el lente. Así tenía yo apenas la exposición que se necesitaba con esos filtros. Y así me hice de los paisajes. Antes de que se fundara el CUEC, existió algo que se llamaba las 50 lecciones de cine, que organizó, por supuesto, Manuel González Casanova, el fundador del CUEC. Y uno de los participantes dentro de estas lecciones, que estaban todos los grandes nombres, por supuesto, de la industria fílmica mexicana y sobre todo la gente más destacada, estaba Gabriel Figueroa. Entonces, él estuvo dando algunas charlas y en esas charlas llegó a profundizar y casi diríamos dio clase de fotografía a las primeras generaciones. Pero la parte, digamos, diría yo, traviesa de la cosa es que él siempre llegaba hasta cierto punto. Ya lo sabemos que el secreto de Figueroa eran sus filtros. La fotografía más perfecta que se ha hecho en México, pero siempre filtrada. Entonces él llevaba sus filtros a la clase, pero había unos que no se podían tocar, porque él decía que esto es el secreto de Estado que jamás revelaría a nadie. Lo que le hacía el Indio Fernández es, llegaban al set o llegaban a la locación y Figueroa empezaba a medir, empezaba a platicar y le decía al Indio Fernández, mi cámara va aquí, la tuya no sé. O sea, ¿quién estaba realmente dirigiendo la película? En el caso del Indio Fernández, creo que ahí se da una amalgama muy extraña, que es, casi diríamos, 3 directores, que sería el Indio Fernández con su extraordinaria sensibilidad, Gabriel Figueroa con su extraordinaria visión, pero visión mucho más allá de la fotografía, era el director de fotografía. O sea, ese término que se nos atora un poco, pero que participa en la dirección, finalmente en la realización, y por supuesto, el mundo literario de Mauricio Madaleno. Lo que me faltaba para el estilo era tener la autorización completa de Emilio Fernández para que yo manejara la composición de las películas, de la fotografía, y lo logré. Entonces el primer día él me dijo, mira, yo quiero esto, un carrito donde salía Dolores del Río. Tú pon la cámara donde quieras. Eso era lo que me hacía falta, hacer la composición de la cámara. Figueroa, como lo debemos nosotros abordar, y especialmente
a prácticamente todas las personas que están atrás de un lente, era no nada más un cineasta, sino un fotógrafo. Y esto es algo que no debemos de perder de vista. Sí hay una autoría del fotógrafo en las películas, como sí hay una autoría de los actores, como también hay otra autoría del director. Por ejemplo, con el indio tenía él mucha libertad, ¿no? Como que el indio le decía cómo quería la toma, y cuando él llegaba, él ya había puesto la cámara donde él quería y había puesto las luces, todo era... Bueno, Figueroa tiene esa particularidad que no muchos fotógrafos tienen, que era como un autor, ¿no? Regularmente están supeditados a lo que el director necesita, y él no, él sí era aparte. Igual con Ford también, como Ford cuando envía a alguien a ver si quiere trabajar con él, lo ve trabajar con el indio, ya sabe que él puede como que ser autónomo, y con Ford también dice que también le sorprendía que ni siquiera quería ver la toma, ¿no? Que lo dejó hacer lo que quería. Y con Buñuel no pasa lo mismo. Pero yo sí sabía que en un principio Buñuel no quería que Figueroa lo filmara. Sí, porque él no quería esta cosa de un poco, no folclorista, pero casi folclorista. No bella, pero tirándole más a como a paisajes, todos y Buñuel quería algo más duro, más que yo, para mi gusto, Buñuel tenía razón. No le interesaba la fotografía para nada, pero le gustaba lo que yo hacía, desde luego. Le gustaba porque yo tenía un sentido de la distancia muy bueno. Bueno, yo ya me voy. Nos vemos. Buñuel necesita otro tipo de cosas, ¿no? No quiere de entrada que la fotografía sea tan protagónica, ni quiere estetizar todo, ¿no? Entonces, ahí no... Hay también la famosa anécdota de Nazarín, donde le dice, qué bonitas tus nubes y tu cielo, pero pon la cámara para el otro lado, donde el paisaje está menos estetizado, ¿no? Es famosa la anécdota de Buñuel dándole vuelta a la cámara cuando estaba con las nubes a los pies del Popo, ¿sí? En la falda del Popo. Pero también hay la idea, que todo el mundo conoce, de que le escondió los filtros para hacer Nazarín. Y entonces sí, casi diríamos al desnudo, y que demuestra realmente que puede responder a las exigencias de otro tipo de fotografía. Pero al final también hacen una gran mancuerna, y Buñuel también llega a decir que es su fotógrafo favorito para trabajar con él, y creo que al final logran hacer cosas interesantes, los dos cediendo un poco al otro, o sea, viendo las virtudes del otro, los dos ceden, ¿no? hacia el otro. Habla de una luz que era tan pura, tan prístina, que verdaderamente parecía algo totalmente nuevo en el paisaje mexicano. Entonces se hablaba incluso de la luz de Figueroa, de los paisajes de Figueroa, llegó a adjetivarse esto de esa manera. A ese punto fue importante. Esta cuestión de la lontananza, de las nubes, ¿no? Que es muy interesante, pero en nuestro caso nosotros hablamos mucho del arte moderno como si hubiera habido una fractura con el arte que se gesta en las academias, pero no hay tal cuestión. Todos, por ejemplo, Rivera, Orozco, todos fueron académicos, educados en la academia, querían mucho a sus profesores, y la admiración que tenían, sobre todo sobre Velasco, pues era absoluta, ¿no? La obra de Figueroa como fotógrafo del cine sobresale en el siglo XX en México porque Figueroa logró generar estereotipos visuales de lo que es la esencia del paisaje mexicano. Con eso
remonta a los orígenes de la codificación nacionalista del paisaje con Velasco, con la pintura del paisaje, continuando con otros pintores, llegando al caso del Dr. Atl con su codificación nacionalista revolucionaria de los paisajes volcánicos de México. Porque yo utilizaba dos perspectivas, la curvilínea, que el Dr. Atl descubrió después, y la rectilínea. Y las empleaba yo en los paisajes, sobre todo, la curvilínea. Y de ahí salió mi estilo. Es muy interesante, pero el paisaje de Velasco, o el del Dr. Atl, si bien sí va a dar al cine, sobre todo el del Dr. Atl es como resultado del cine. Porque Atl antes del cine era muy plano. No tenía esta cuestión. Si bien ya estaba viendo las cuestiones de los puntos en fuga, esta cuestión de la atmósfera se la da el cine. Y la otra parte, la visión de Velasco sí entra más. Porque, por ejemplo, de Rivera hay un cuadro que se llama La Era, que es un campesino, es un cuadro de 1906, es un campesino que tiene al fondo el Popocatépetl. Es cualquier toma de estas. En el arte barroco fue una esfera de lo divino, la transición al cielo. Luego, al inicio del siglo XIX, los pintores ingleses y también algunos alemanes detectaron la nube como un tema artístico, incluso fueron vanguardia de la meteorología, y esa es la larga tradición que continúa luego Velasco, que utiliza la nube como un elemento de composición en un paisaje sublime. Y a esa tradición se inscribe Figueroa, igual que Armando Salas Portugal, donde la nube es como un actor, un elemento que nos genera una sensación de algo arcaico, incomprensible, pero al mismo tiempo esencial, un elemento esencial del paisaje. Las nubes sobre la ciudad son un elemento de la construcción visual. Sacar la cámara además al encuentro de la naturaleza y que la naturaleza quede en tu encuadre con lo que están sintiendo los actores y con lo que va a suceder en la trama, a mí se me hace quizá lo más complicado en el cine, porque ahí no hay más que lo que te da la naturaleza. Y lo que sabían ver de la naturaleza es espectacular. Quizá a mí eso es lo que más me conmueve, ¿no? Porque ahora todo lo producen, ¿no? Ningún exterior es un exterior, todo está hecho, van, lo toman, lo pegan en el azul. No. Ellos salían a lo que había. Lanzaron precisamente esta visión de México, de los paisajes bucólicos, de los rostros indígenas, estos rostros hieráticos, inamovibles, que pues de alguna manera era la idea de tener cómo era el paisaje mexicano en su conjunto, más allá de la urbe. Por eso también es importante una película como Allá en el Rancho Grande, fotografiada por Figueroa, porque esa película es realmente la que lanza no solamente a México, sino al mundo, la idea de este México donde no sucedía nada, donde todo eran canciones, donde todos eran paisajes bonitos, las chinas poblanas, los campesinos siempre impecables, de limpio, ¿no? Y que además contrastaba completamente con la idea del cardenismo que estaba en ese momento. O sea, mientras el cardenismo estaba repartiendo tierras y en breve se iba a lanzar la expropiación petrolera, una película como Allá en el Rancho Grande era todo lo opuesto, era todo lo contrario, era como si viviéramos en una hacienda dichosa y feliz. Son imágenes tan impactantes que aún hoy, en condiciones totalmente diferentes, con una megalópolis de 20 millones de habitantes, con una urbanización del paisaje, con una descomposición de los paisajes, mantienen como ficción mental. Muchos mexicanos todavía creen en esas imágenes del cielito lindo, del rincón romántico, del lago de Michoacán, hoy totalmente contaminado, como sabemos, donde ya no hay peces para pescar. Entonces creen en esas imágenes, y eso es algo interesante, como un producto artístico que se expresa en el medio masivo del cine permanece como una idea de lo mexicano. Su visión de los personajes es sumamente artificial, pero sumamente hermosa,
O sea, está la belleza que conquista a nivel internacional. O sea, no en balde, allá en el Rancho Grande gana el premio de mejor fotografía en Venecia. No en balde, María Candelaria gana el premio de mejor fotografía en Cannes. No puede reducírsele al simple paisajista, ¿sí? Derivado de cualquier, digamos, confluencia de preocupaciones metafísicas o lo que sea. No, yo veo una persona muy preocupada por la situación del país. Yo no veo a un Figueroa, digamos, solipsista, utopista. Era otro tipo de ser humano. Era un hombre mucho más cercano, ¿sí? Mucho más mundano y, por supuesto, sin ninguna prepotencia, ¿sí? Él, cuando veía y trataba de embellecer, digamos, a la clase oprimida, la veía como tal. La veía como una clase oprimida a la que había que reivindicar. O sea, no era una idealización que viniera por una deducción de ideas, sino a partir de su concreción. Y su concreción, por supuesto, para él, que tenía, pues era un ojo que tenía un ser humano, ¿no? No un ser humano que tenía un superojo, era otra cosa. Y después, digamos, a nivel analítico podemos detectar que cuántas tradiciones literarias, visuales, mitológicas están detrás de esas imágenes y aumentan la complejidad. Una imagen que aparentemente es un simple paisaje casi kitsch puede tener, con la mirada detenida y analítica, revelar un alto grado de complejidad, y eso también aumenta el valor cultural de Figueroa, por supuesto. Una problemática mexicana muy patente en esos años, que es, por un lado, el crecimiento de la civilización, el crecimiento del México industrioso e industrial desarrollista que planteaba Miguel Alemán, con sus grandes inversiones, sus grandes construcciones, y por otro lado, en las mismas obras, mostrando ese desequilibrio, esa mala distribución de la riqueza y ese paulatino empobrecimiento de las clases populares. ¿No? Víctimas del pecado y Salón México. En eso, yo hacía una cosa. Yo le daba la impresión de que fuera como grabado, porque era blanco y negro, ¿no? Yo aprovechaba bajo exponer la película para aprovechar el grano de la película, y eso le daba la calidad de grabado a lo que hacía yo de noche en todas esas películas. Esto lo tomarán mucho, desde luego, de Diego Rivera, lo tomarán también de otros artistas como Chávez Morado, como González Camarena, como García Narezo, un exiliado que en un momento dado estuvo muy cercano con su padre García Maroto a Diego Rivera, y que trabajarán mucho este contraste que a mí me recuerda mucho a Gabriel Figueroa de Los Olvidados de 1950, que es en esta lógica, mostrar el gran avance y mostrar también a los olvidados, con esas pinceladas surrealistas, ¿no? y fantásticas, estos elementos de fantasía que se incorporan en un relato sórdido y crudo, y que también son muy patentes en la plástica mexicana. Por ejemplo, si pensamos en Los Olvidados, donde vemos los conflictos sociales de Nonoalco Tlatelolco, con la esperanza del entonces gobierno de Miguel Alemán de resolver un problema socioespacial con nuevas construcciones, con arquitectura funcionalista, vemos en esta película que no funciona, y Figueroa es la persona que escenifica esto, digamos, la idea que tiene Buñuel en su cabeza, una idea crítica. Figueroa logra, digamos, montar, construir los ángulos con los esqueletos de la construcción moderna que conquistan el cielo, son los rascacielos, y que demuestran, digamos, la intención de, digamos, una nueva etapa de modernización urbana. Esa es una imagen perfecta,
que pone en sintonía con esta visión, con esta sensación que tenían y esta idea que tenían pues muchos artistas e intelectuales. Entonces está este ciego contrastado con el centro médico y está todo este proletariado urbano que va creciendo al par de una nueva clase media pujante y una clase alta cada vez más enriquecida. Y este contraste pues es muy tratado por los artistas, Chávez Morado, por ejemplo, también. O por ejemplo, hay una secuencia particularmente que a mí me encanta, aquella escena en donde el Jaibo, Roberto Cobo, y los niños que están a su alrededor atacan al ciego Carmelo, que es extraordinario actor, que es Miguel Inclán, le rompen el tambor que traen, lo tiran, le avientan pedazos de lodo, de piedras, y él está tirado con toda la cara manchada de lodo, voltea y ve una gallina junto a él, y atrás vemos unos edificios de construcción que no son otros que el centro médico. Cuando entran a la ciudad, no entran solos a la ciudad. Por ejemplo, sin el cine mexicano no existiría la novela de Carlos Fuentes. Sin el cine mexicano no existiría Luis Espota. Sin Los Olvidados no habría Luis Espota. Al mostrar todos estos escenarios de la urbe bella, miserable y horrible y contradictoria, con esa estética bellísima que él vio en otras películas, ¿no? Trabajando con Emilio Fernández, por ejemplo, y con tantos más. Una película como Días de Otoño, también con Pina Pellicer, o sea, la elegancia es brutal, o sea, las secuencias, por ejemplo, cuando vemos a Pina Pellicer que entra a una vecindad en el centro histórico, son escenas bellísimas, o sea, son realistas, son urbanas, foto en blanco y negro, pero al mismo tiempo sí notamos esta elegancia que no está en el Indio y no está en Buñuel, porque Buñuel trataba de ser muy realista y en cambio Gabaldón tenía toda esta visión elegante de mostrar las cosas. Gabriel Figueroa trabajó en diversas partes del mundo, así como con directores estadounidenses. Fotografió El Fugitivo. Hizo una película con un joven Clint Eastwood. Con John Huston rodó La Noche de la Iguana y Bajo el Volcán. Esta fue la última película de Figueroa. Pero también rechazó ofertas de Elia Kazan. Pese a su fama internacional, Figueroa mantuvo distancia con Hollywood. Sí tiene una carrera como fallida en Hollywood por diversas cosas, porque lo invitan mucho. Cuando muere Toland, Samuel Goldwyn le propone que lo sustituya y hacer un contrato, y él no quiere, como que no le interesaba mucho el estilo de vida hollywoodense ni lo que había visto allá, y estaba aquí realmente muy contento con este caldo de cultivo que había de artistas, y lo rechaza. Y luego hubo algunas otras ocasiones que también lo invitan y por cuestiones políticas no le dan la visa de trabajo, entonces también se le frustran varios proyectos así. Con el macartismo también tuvo algunos problemas para trabajar allá, entonces esa parte como que siempre se quedó ahí truncada por diversos motivos. Otra parte que también es muy interesante es el trabajo que hizo, también sin filtros y con la cámara en la mano. El que logró hacer eso, y además fuera de México, fue Juan Ibáñez, para la película que se hizo dentro del primer concurso de cine experimental, en Un alma pura, que está en una recopilación de 2 cuentos, junto con Tajimara, en Los Bien Amados, la película que produjo Manuel Barbachano Ponce. Él participó en todo este cine experimental que se intenta hacer en la época, tal vez fallidamente, pero hay todo un intento de recuperar
bueno, de recuperar, de dejar atrás todo este cine nacionalista, ¿no? Del indio y del nopal y de las nubes, justo todo lo que había dado a Figueroa su fuerza, ¿no? Entonces, pero él entra a participar con ellos y trata de adaptar a nuevos autores, ¿no? Como Fuentes, tiene una película muy interesante, Un alma pura, o sea, trata de hacer cosas novedosas, ¿no? Entonces, creo que se trata de ajustar a los tiempos. Porque es una foto totalmente móvil, cámara en manos, algo que Figueroa jamás había hecho. A mí me parece fundamental obligar a Figueroa a que respondiera a otras exigencias. Los únicos que lo lograron fue, curiosamente, el veterano español y el joven debutante. Mucho se le achaca como si no hubiera podido con el color, ¿no? O no hubiera podido lograr lo mismo que logró con el blanco y negro, pero creo que, como bien dices, es justo todo un cambio de época. Y había también un asunto técnico, por ejemplo, él contaba que al principio tenía que mandar a imprimir a Estados Unidos las pruebas, ¿no? Entonces, y él trabajaba muchísimo con las pruebas en blanco y negro, era lo que le permitía saber cómo iba a seguir la siguiente escena, no sé, era algo muy importante, y aquí tenía que esperar días, ¿no? Conviene detenerse en estos momentos en algo que es muy importante, que es en la actitud de Gabriel Figueroa en años en los cuales afirmó, no solamente a través de su arte plástico, sino de sus tomas de posición, a un nacionalismo que en ese momento era muy contestatario. Figueroa fue un activista muy importante del sindicato, sobre todo en ese primer momento. Estamos hablando de principios de los años 40, ¿no? 1945 es justamente cuando empieza esta bronca sindical que crea la separación del CTPC y el STIC. Cuando se enfrenta al líder sindical Fidel Velázquez de la CTM y critica los modos del sindicato, el autoritarismo, y entonces Fidel Velázquez se acerca y le dice, Gabriel, usted es nuevo en esto, usted debería saber o aprender que la ropa se lava en casa, la ropa sucia se lava en casa. Y entonces él le contesta sin inmutarse, tal vez en casa de usted, pero en la mía no. Y bueno, tiene un montón de peleas porque se está dando cuenta, pues, que se están robando el dinero. Entonces, en algún altercado lo golpean, acaba en el hospital, y a partir de ahí hay muchas movilizaciones en las cuales también participan Jorge Negrete, Cantinflas, y logran separar esta parte del sindicato, y bueno, al final como que triunfa esa parte política. Digamos, nunca se quiso involucrar de más, pero sí, cuando lo necesitaba, sí se comprometía, ¿no? En cierta ocasión, durante la Guerra Sucia, me hablan por teléfono una noche y me dicen, Jorge, estamos recolectando firmas porque desaparecieron a nuestro compañero, en fin, crítico de cine, teórico, crítico de arte, Alberto Híjar. Entonces a mí me se me pararon los pelos de punta, sabíamos lo que quería decir eso. Entonces le dije, no, espérame, no mandes todavía las firmas, voy a conseguir algunas. Entonces tomé mi directorio telefónico y me dije, bueno, los nombres que más pesados que tengo, y ahí estaba el Indio Fernández y Gabriel Figueroa. Al día siguiente apareció. O sea, yo creo que los dos recordaron sus mejores momentos, que pues, ya habían pasado casi 25, 30 años, cuando fueron activistas del sindicato. Roberto Gabaldón lo invita a filmar en la España franquista una película, un proyecto que nos llevó a cabo con Dolores del Río y Jean Gabin, y entonces él declina también. Y entonces él dice, aceptaré cuando Francisco Franco no forme parte del reparto. Yo creo que este tipo de actitudes
hablaban ya no solamente del artista, sino en una actitud suya que era congruente con el momento que estaba viviendo. Lo que sí ocurrió con Figueroa, que es como un caso excepcional en la historia del cine, es que él mismo después hizo una curaduría de sus imágenes, y es cuando saca de sus pruebas de luz, de estas tiras las convierte en imagen fija, y es como una gran curaduría fotográfica a partir del cine, ¿no? Es algo bastante extraño. La violencia del cacique, por ejemplo, en películas como Rosauro Castro, en películas como El Rebozo de Soledad, en la violencia de los olvidados, todo eso son cosas que vivimos día a día, exacerbadas, cada vez más fuertes, más álgidas, y cuando tú ves una de estas películas desde la óptica actual, cobran un sentido nuevo. Y sí, desde luego, yo siento que en las artes visuales, la dimensión del espectáculo y la dimensión propositiva, digamos, están muy entrelazadas, están perfectamente entrelazadas. No queda duda que Figueroa en ese sentido es una figura central en el siglo XX en México para configurar esas ideas de lo que es el paisaje en México. Yo creo que el hecho de que se esté recuperando actualmente para las nuevas generaciones es muy importante asomarse a este legado. Cosa que se venía haciendo, pero se le venía petrificando de algún modo, poniendo en un panteón. Yo creo que la realidad actual nos está mostrando hasta qué punto es vigente, actual y necesario asomarse una vez más al cine de Gabriel Figueroa. Lo dijo García Lorca, que el estilo es carácter, estilo y duende. El duende es el que me ha ayudado más de todo. De esta manera llegamos al final de este programa especial dedicado a la memoria de Gabriel Figueroa. Rápidamente un par de recomendaciones si están interesados en este tema. Esta publicación de la revista Artes de México, que se llama El arte de Gabriel Figueroa, y las memorias de Gabriel Figueroa de la colección Pértiga de Turner UNAM. De verdad, dos grandes ejemplos para acercarse al arte de este personaje. Nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión.